relación mía con el Palacio de Congresos empieza ya en el año 2001 y desde entonces hemos procurado atraer congresos europeos y nacionales. El congreso europeo que más importancia tuvo para mí es el Europeo de Radiología Abdominal, que fue en el 2009, y va a volver ese congreso afortunadamente otra vez de nuevo a Valencia, ahora dentro de unos años. También hemos traído otros congresos, como el Europeo de Resonancia Magnética y muchos congresos de sociedades españolas relacionadas con la radiología, principalmente del abdomen. Los embajadores fue una de las ideas más brillantes que puede tener un palacio de congresos y yo agradezco mucho a la directora el haber iniciado esa línea de publicitación, que yo creo que es enormemente importante que todos aquellos que hemos tenido responsabilidades en la organización de congresos podamos compartir con el resto de personas que tal vez vayan a ser promotores de congresos en esta ciudad lo excepcionalmente agradable que es el trato, lo sencillo que es la relación, lo bueno que es para la ciudad y para el desarrollo profesional que atraigan congresos a este palacio. La capacidad de convencer a los compañeros que pueden ser españoles o europeos del atractivo del Palacio de Congresos para comunicar ciencia y el atractivo de la ciudad para comunicar cultura y arte y entretenimiento es de una enorme satisfacción para mí.